Ignacio, yo ahí admití a algunos chicos. Buen día a todos. Hola, profe, buen día. Buen día. Profesora, ¿Sí? buen día. Buen Tengo día. una pregunta antes de que empiece la clase. ¿El horario de teoría siempre va a ser de 9 a 11 los martes? Exacto. Ah, bueno, gracias. Comenzamos, Ignacio. Poné a grabar nomás ya. Profe, Sí, buen día. buen día. Yo quisiera saber cómo hacemos para saber a qué grupo pertenecemos. Ya les vamos a ir pasando, entre hoy y mañana les vamos a ir pasando los grupos. De acuerdo al aula vamos a hacer la división, ¿eh? Quédense tranquilos que ya les vamos a pasar. Entre esta tarde y mañana ya van a saber para que el jueves los dos primeros grupos puedan tener su clase de práctica, ¿eh? Nosotros les vamos a ir pasando todas las novedades en el aula virtual, así, o por los grupos de WhatsApp
que ustedes tienen. Después, una vez que ya la primera, segunda semana es un poquito complicada, es hasta que nos vamos acomodando, porque como no cierran todavía las inscripciones, todavía vamos incorporando gente a los grupos. Pero quédense tranquilos que todos van a pertenecer al grupo. Ahí en el aula virtual, ustedes tienen toda la información que se les dio ayer, la tienen toda cargada en el aula. Así que cualquier duda que tengan, tienen los teléfonos de contacto, fundamentalmente el mío y el de la ingeniera Latorre, de Ignacio. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarnos. Para eso estamos. Profe, Sí, ¿la clase que se graba se sube a algún lado? sí. Ignacio, ¿dónde subimos la clase? A ver, ¿qué dice Ignacio? En el link, en el Drive. De Muchas todos gracias, modos, profe. están las clases también del año pasado, que vamos a ir agregando cosas o sacando algunas cositas de las clases del año pasado, pero ustedes en el aula tienen todo, ¿m? O sea que la pueden ver en cualquier momento. ¿M? Ese es el objetivo, que ustedes hagan un autoaprendizaje, que vayan ustedes generando el aprendizaje. Por eso vamos a estar en contacto la mayor parte del tiempo para que ustedes puedan ir aprendiendo. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que les saque dudas de algo? Me avisan. Si no, comenzamos la clase. De los grupos de práctica, profe, querías preguntarle Ujú. cómo sabemos a cuál le pertenecemos porque miramos Eso en es lo el... que dijimos al comienzo. Entre hoy y mañana vamos a hacer la división de acuerdo a los inscriptos en el aula virtual. En base a eso se les va a decir tal grupo tiene tal día y tal otro grupo tiene otro día. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno. gracias. Ese no era mi duda. Profe, tengo una ¿Sí? pregunta yo. Yo tengo que tener sí o sí promocionadas las materias condicionales. Yo tengo una regular, o sea, una sola me quedó regular. La tengo que promocionar sí o sí, ¿no? Sí. De las condicionales. Para promocionar, sí. Si Ajá, vos bueno. tenés una aprobada y una regular, podés hacer la regularidad. Y entonces podés acceder al examen final. Sí, es que yo también estoy en regular acá en física, así que me queda la teoría, digamos. Claro, entonces, claro, vos podés hacer ahora la parte teórica, rendir los parciales y podés promocionar la materia. Ajá, exacto. Siempre y Gracias, cuando gracias. tengas aprobada la materia correlativa, ¿no? Es decir, a Ujú. nosotros de alumnado ya nos mandan una lista con una P y que dice que están en condiciones de promocionar. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no hay de qué. Profe, una consulta. Sí, Yo por error me inscribí mal en el SIU en el turno tarde. ¿Hay alguna posibilidad de pasar mal la mañana? en el SIU, dame tu Ajá. nombre, yo hablo con alumnado. Espérate que anoto. Y vemos eso. ¿Cómo es tu apellido, hijo, y número de libreta? Sánchez, con Z al último. Cristian. Sánchez. Sí, Sánchez. Sánchez. Sí. Cristian. H después la T. ¿Sí? Libreta 21916. Perfecto. Sí, estas cosas hay que hacerlas esta primera semana, que todavía estamos a tiempo. Ah, buenísimo. Bueno, ¿algún Gracias. otro?
¿Alguna otra consulta, algo que quieran saber? Si no, comenzamos con la clase nomás. Los laboratorios, los grupos Sí. de laboratorio. Eso lo forman ustedes. Una vez que Ah. tienen el grupo de práctico, ustedes nomás se forman. Si quieren, es decir, si por ahí hay un problema de que uno es de un lugar, de una provincia, otra de otra, y qué sé yo, y bueno, tendrán que buscar la gente que es de su zona. Eso y tiene que nomás. ser el mismo grupo de práctico, o sea, no puedo estar con alguien que Claro, sí. Lo ideal es que no se crucen en los grupos, porque si no después se cruzan las notas y es mucho, medio complicado, ¿sí? Ok. Profe, siguiendo ¿Sí? con la pregunta de mi compañera, ¿los grupos pueden ser mínimo de 2? Mínimo de 2 y máximo de 4. Gracias, profe. ¿Alguna otra cosita? Sí. El tema de los grupos de las comisiones, ¿cómo van a ser? Y las vamos a dividir en el aula virtual. Vamos a hacer por abecedario, es decir, una determinada cantidad de alumnos de la A a la D, que sea un grupo y así. Profe, le hago una consulta. ¿Los grupos son para hacer los laboratorios? No, el grupo es grupo y subgrupo. El grupo que nosotros dividimos es el grupo con día de práctico. Dentro de ese grupo, ustedes se tienen que juntar como quieran, de A2, de A3 o de A4 para hacer los laboratorios. Bueno, profe, gracias. ¿Está? Sí. Bueno. Profe, ¿y en qué parte están los grupos a los que pertenecemos? Todavía no los hicimos la división. Estamos esperando que terminen de inscribirse. Todavía no se hizo la división. ¿Está? Ya esta tarde o mañana ya van a tener la información de los grupos. En el aula ya está cargada toda la información, los libros, las condiciones de cursada, de regularización. Después, sí. Bueno, termino eso. Y tienen un apéndice de matemática. Mírenlo en la parte principal del aula. Dice apéndices de matemática. Péguenle una leidita, una repasadita que no entienden, algo que no entienden, nos preguntan, son las nociones básicas que ustedes tienen que tener para cursar Física 1. ¿Qué son? Son, por ejemplo, pasajes de términos, operaciones con potencia, operaciones con números fraccionarios, logaritmo, las derivadas principales, es decir, las principales derivadas que vamos a utilizar, por ejemplo, en cinemática, en la parte de trabajo, en la parte de inercia. Eso son muy poquitas derivadas e integrales, muy poquitas y muy sencillas que vamos a utilizar, pero las tienen que tener fresquitas para saber interpretar el concepto físico a través de matemáticas. Nosotros no pedimos desarrollos matemáticos en ningún momento, es decir, son indispensables, son una herramienta de la física, para que ustedes vayan entendiendo, pero no se embarullen con el concepto matemático. Lo que sí, traten siempre de entenderlo desde la vida diaria y llevarlo a la materia física. Porque esta física que ustedes empiezan a cursar es la aplicación a toda la ingeniería. Van a ver que ustedes tienen 13 unidades acá. Esas 13 unidades después se convierten en materias.
cada unidad nuestra después se convierte en una, en dos o en tres materias. Por eso es tan importante física y por eso es la base de la ingeniería. Primero ven matemática para poder interpretar física. Después, por ejemplo, ustedes tienen estática, cinemática, dinámica, trabajo. Bueno, de estática, ustedes ahí ya van, el año que viene van a tener estabilidad 1, estabilidad 2, estabilidad 3, estabilidad 4. De una materia salen 4, de una bolilla. Después en cinemática van a utilizar los que sigan la parte de viales, van a utilizar los que sigan mecánica, toda la cinemática de la mecánica. O sea, todo ustedes tienen que interpretar los fenómenos físicos para poder después desarrollar su carrera. O sea, nosotros lo que le damos en la carrera son los instrumentos para que el día de mañana ustedes puedan llevar adelante. No es necesario que ustedes sepan de memoria la fórmula y todo, porque nosotros les damos los instrumentos para que puedan defender su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda? Profe, el apéndice matemático que usted mencionó, yo en el aula no lo puedo visualizar. Yo solo visualizo la pestaña que dice Física 1, que tiene el material que usted dio en la clase de ayer, y visualizo la pestaña que es para la clase de hoy, que tiene un, ¿cómo sería? Un PowerPoint. Ajá. Bueno. No puedo visualizar yo. Bueno, voy a ver, porque le dije, vamos a ver qué es lo que pasó. Esperen que hay chicos que todavía no están pudiendo entrar, los admito. A ver. Perfecto. Profe, si no hay nadie que sea de mi zona, ¿tendría que hacer solo el grupo del laboratorio? ¿De dónde sos? De Villa Ángela. Y ni idea si hay alguien de acá. Bueno, veremos el día de Yo igual, profe, yo soy lejos. También te hago preguntas. No hay nadie. Y bueno, Profe, y si pero no, creo que se puede arreglar por videollamada eso. claro, hacen una videollamada y entre ustedes, les digo, los laboratorios que van a hacer son muy sencillos. Por ejemplo, el primer laboratorio que vamos a hacer va a ser el de estática, que ustedes van a tener que determinar cuál es la reacción de un vínculo y cuál es la tensión de una soguita. ¿Qué van a necesitar para eso? Van a necesitar un cartón que van a cortar un mástil, es decir, un mástil es una figura larguita que se apoya, es como una planchuela que uno la pega en la pared con taco Fisher, que eso nosotros en el laboratorio tenemos. Y de ahí, a través de unos, en este caso nosotros tenemos una bisagra. La bisagra, vieron que es el elemento con que uno une una puerta, es la que permite que se abra la puerta. Esa es una bisagra. Como no podemos estar en el laboratorio, entonces nosotros les vamos a enseñar cómo hacer esa mensulita con ese mástil con cartón. Y ustedes la bisagra la van a fabricar a través de estos ganchitos. ¿Vieron los ganchos mariposa? O sea, si quieren ya pueden ir buscando eso, lo único que son los ganchos mariposas que se abren, entonces ustedes van a poder utilizar esto como bisagra. Y un hilito. Después, por ejemplo, para hacer el tiempo de reacción de una persona, que es el otro laboratorio, lo único que van a necesitar es una tira de papel larga blanca, hecha con un sobrecito, donde van a poner un peso. Entonces, entre dos personas, si no pueden hacerlo con alguien del grupo de la materia, lo hacen con la familia, con el hermano, con la mamá, con el novio, con el papá, con quien pueda, que le sostenga el papelito.
Después el otro laboratorio es coeficiente de rozamiento, que eso lo tienen que hacer con una tablita, con un vidrio y dejar caer un cuerpo y medir las alturas. Después el otro con pelotitas de diferentes materiales para saber el coeficiente de restitución, que el coeficiente de restitución es un coeficiente que me da idea de qué tipo de choque es. Ya van a ver cuando veamos choque, qué pasa si choca, si se deforma, si no se deforma. Y el último laboratorio es a través de un péndulo físico. ¿Qué va a hacer? Ustedes pueden tener un cañito con un agujero, una... Recording in progress. Un elemento cuadrado que lo cuelgan de un clavito y entonces miden las oscilaciones. Y a través de eso ustedes tienen que sacar el momento de inercia, o sea que todo lo pueden tener en la casa. Tratamos de que en ningún momento tengan que comprar nada, ¿eh? O sea, lo único, ya le digo, algún ganchito, algún cartón, cualquier cartón duro pueden ir buscando. O sea, como ven, son cosas muy sencillas las que les pedimos, ¿eh? Para que ustedes lo puedan hacer. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más o podemos comenzar? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Bueno, yo dije, ¿será que me desconecté o qué es lo que pasó? Porque con esto uno nunca sabe. Bueno, vamos a comenzar con el primer práctico. No es práctico, la primera teoría, perdón. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ¿qué es una magnitud física? Magnitud física es toda propiedad que poseen los cuerpos del universo que pueden ser medidos en una determinada escala y con un instrumento adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo cuerpo que yo pueda medir me va a originar una magnitud física. Esa magnitud física, ¿cuál les pueden ser esas magnitudes físicas? Por ejemplo, el peso, la masa, la longitud, la velocidad, el tiempo. Todos esos elementos que yo puedo medir van a originar una magnitud. ¿Qué magnitud? Estas que ustedes tienen como ejemplo. Y con una determinada escala. Entonces, nosotros vamos a ver que, ¿por qué esto de que magnitud física fundamental? Hace mucho tiempo, es decir, cuando empezó todo el estudio y la historia de las mediciones, no existían elementos comunes en todo el mundo. Entonces, en congresos que se hicieron, se llegó a la conclusión de que debían existir magnitudes que sean comunes en todo el mundo. Entonces, por eso se tomaron estas magnitudes que son las fundamentales. Y las magnitudes fundamentales que vamos a ver nosotras
¿Por qué las llamamos fundamentales? Porque son aquellas magnitudes que se van a definir por sí mismas, es decir, que no van a necesitar de nada. ¿Por qué? Porque además son medidas directas. ¿Por qué son medidas directas? Porque tenemos la longitud yo la puedo medir ¿con qué? La longitud yo la puedo medir con el metro, con una cinta métrica. El tiempo lo puedo medir con un cronómetro, con un reloj. La masa la puedo medir con una balanza. La cantidad de materia la puedo, la cantidad de sustancia la puedo medir. ¿Con qué? Con un elemento químico. La intensidad lumínica la puedo medir. ¿Con qué? Con algún elemento también para medir. La temperatura, la corriente eléctrica, cada uno tiene su magnitud, su unidad fundamental. Por ejemplo, la unidad fundamental de la longitud va a ser el metro. La unidad fundamental del tiempo va a ser el segundo. La unidad fundamental de la masa va a ser el kilogramo masa. La unidad fundamental de la cantidad de sustancia va a ser el mol. La cantidad, la intensidad lumínica va a ser el ampere de la, la candela. La unidad fundamental de temperatura va a ser el grado Kelvin y la unidad fundamental de corriente eléctrica va a ser el amperio. Entonces, todas esas 7 unidades fundamentales, esas 7 unidades pertenecen a las magnitudes fundamentales y son estas 7. ¿Está? Profe, ¿Sí? un compañero dice que nos está grabando la clase. Se cortó la grabación. Dice. ¿Se cortó? Espérate, Sí, le no, voy no se a puede. avisar a Ignacio. Espera un segundito. Sí, sí. Ignacio, Profe, ¿sí? me parece que Ignacio se salió porque aparecía usted como hospedadora. Sí, ahora sí, en yo la- aparecía como operadora, pero esto, espérate que no sé acá cómo es para hacerlo grabar a esto. Porque nosotros siempre hicimos con Meet y ahora como son tantos nos hicieron... Espérate, acá. Igual, profe, avisaron ahí en el grupo que alguien está grabando a uno de los chicos. ¿Sí? Espérate, a Sí, ver. así pusieron en el chat. A ver. Acá en compartir pantalla, acá No, al lado. Sí, con razón me dio un informe. A ver, vamos a ver si salimos de compartir pantalla. Hay un compañero que está grabando, por si quiere seguir nomás con la clase. Sí, lo que pasa es que... Espera, le voy a avisar a Ignacio. Profe, una pregunta. Sí, ustedes pregúntenme mientras yo soluciono esto. ¿La magnitud física sería lo mismo que la magnitud escalar? No, todavía no llegamos ahí. Por eso yo dije, primero vamos a ver las magnitudes físicas. Después, esas magnitudes físicas van a ver que se clasifican en 2 grandes grupos. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Todavía no llegamos a escalar y vectorial. Todavía no llegamos a nada. Ignacio se quedó sin internet. Recording in progress. Ahí empezó otra vez. Sí, ahí está grabando. Al pelo. Bueno.
seguimos. Entonces, Profe, ¿sí? ¿sería posible que repita las unidades que tiene Perfecto. cada magnitud? Bueno. ¿Quieren que volvamos atrás un poquitito? No, desde Por acá favor, está profe. Bueno, seguimos. Entonces, las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes que se definen por sí mismos, es decir, que son totalmente independientes de las demás. ¿Por qué? Porque estas también se las llaman magnitudes directas, porque a través de un instrumento yo puedo realizar la medición, no necesito de nada. Ya van a ver que las otras magnitudes, que son las derivadas, yo voy a utilizar ecuaciones matemáticas para tenerlas. Entonces, tenemos 7 magnitudes que son las magnitudes fundamentales, y son la longitud, que va a tener su unidad, su patrón de medida, que va a ser el metro. El tiempo, que va a tener su patrón de medida, que va a ser el segundo. La masa, que va a tener su patrón de medida, que va a ser el kilogramo masa. Después voy a tener la cantidad de materia, que va a ser otra unidad, magnitud fundamental, y que su patrón va a ser el mol. Después voy a tener la intensidad lumínica, que su patrón de medida va a ser la candela. Después voy a tener la temperatura, que su unidad de medida va a ser el grado Kelvin, y la corriente eléctrica, que su unidad de su patrón va a ser el ampere. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, seguimos. Y ahora este se trancó. Ay. Ahí está. Entonces, nosotros habíamos dicho de que tenía las unidades fundamentales, y ahora aparecen estas que yo les dije, las unidades derivadas. ¿Cuáles van a ser las magnitudes derivadas? Son aquellas que nosotros vamos a poder obtenerlas a través de una ecuación o de una operación matemática. ¿De quién? De las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, yo tengo la superficie, es una magnitud derivada. ¿Por qué es una magnitud derivada? Porque fíjense que yo deriva ¿de quién? Del producto del metro por el metro, y que obtengo el metro cuadrado. Y esa va a ser la unidad de superficie, de la magnitud superficie. Después, el volumen. ¿A qué es igual el volumen? El volumen es igual al producto de la longitud por la longitud por la longitud. ¿Por qué? Porque es el producto del alto de un elemento por el ancho por el largo. Y eso me va a dar la superficie por la altura, que va a ser el volumen. Entonces, también deriva exclusivamente de la longitud, y su unidad va a ser el metro cúbico. Y después tengo la densidad como ejemplo, es igual al cociente entre la masa de un cuerpo y su longitud. Y su volumen. Acá esto está mal, porque esto no es longitud, es volumen. Entonces va a ser la unidad de masa, que es el kilogramo masa, sobre la unidad de densidad, que es del volumen, que es el metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Si yo, por ejemplo, ustedes ya van a ver cuando veamos la fuerza que es igual, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Y entonces ahí voy a tener la unidad de masa, que va a ser el kilogramo masa, por la unidad de la aceleración, que va a ser metro sobre segundo al cuadrado. Y eso me va a dar como unidad el newton. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? A ver bien la diferencia. Entonces ustedes por ahí también se
se dicen de alguna manera que las fundamentales son magnitudes directas, porque las obtengo de un instrumento, sin embargo las derivadas son magnitudes indirectas porque las obtengo a través de una operación matemática. ¿Qué es? Hasta ahí ni un problema, bien clarito que es magnitud derivada, que es magnitud fundamental. Ahora, ¿qué significa medir una magnitud física? Medir una magnitud física significa compararla con un valor que es unitario. Por ejemplo, si yo tomo esta virome y yo quiero decir cuánto mide esta virome, voy a tener un elemento, una regla, una cinta métrica que tiene una unidad. Y esta regla va a medir tantas veces como unidades entren en el largo de esta virome. ¿Está? Entonces, el resultado de un proceso de medición de una magnitud física determinada es una cantidad física. ¿Cómo se expresa una cantidad física? Por un número, que puede ser, por ejemplo, en este caso, puede ser 15, vamos a decir 15, y la unidad centímetro. ¿Por qué? Porque tengo el número que es 15 y la unidad es 15 centímetros. Si yo quisiese medirla en la unidad fundamental de la longitud, el metro sería 0,15 metros. ¿Sí? ¿Qué medimos? ¿Qué medimos? En física medimos todo. ¿Qué medimos? Todos los fenómenos físicos. Porque ustedes ya van a ver, para nosotros decir que hay un fenómeno, para elaborar una ley, para elaborar un principio, tenemos que probarlo. ¿Cómo lo probamos? Midiendo. ¿Y qué medimos nosotros? Fenómenos físicos de la naturaleza. Fíjense que nosotros, nuestra historia de la física, todo se hizo con experiencia. Ustedes acuérdense de Newton, que él vio en la Torre de Pisa, que está en Italia, cómo caía una manzana, por qué caía una manzana, cuál era la altura, después todos esos elementos, después, por ejemplo, cuál era la velocidad de la luz, cómo determinó la velocidad de la luz fue Galileo, que qué hizo, puso a una persona, que eso ya cuando veamos la parte de óptica vamos a ver bien clarito, a una distancia de un kilómetro uno del otro. Se imaginan, en el 1500 no existía nada de la tecnología. Entonces, les dio un elemento de luminosidad a uno y al otro, y él con un reloj de esa época trató de medir la velocidad de la luz. Imposible. Es decir, sabía la distancia, pero no podía saber el tiempo. Ustedes saben que la velocidad es el cociente entre el espacio sobre el tiempo, y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Imposible medirlo. Y todos esos fueron fenómenos físicos que fueron la base de la física. Entonces, para decir que existe un fenómeno de física, lo que yo tengo que hacer es poder medirlo. Por eso acá nosotros decimos que se miden distintos fenómenos físicos de la naturaleza. ¿Para qué medimos? Para cuantificar las magnitudes que intervienen en ese fenómeno. Por ejemplo, en lo de la luz, yo sé que interviene un espacio y interviene un tiempo. ¿Está? Ahora, ¿cómo se mide? ¿Con qué se mide? Bueno, tenemos infinidad de instrumentos para medir. Si se desea establecer las dimensiones de un cuerpo, un diámetro, un espesor, profundidad, que ustedes en su carrera van a necesitar bastante, existen elementos que me determinan qué distancia hay de un punto a otro. Estos puntos no siempre son visibles.
Algunos instrumentos de mayor precisión y exactitud lo hacen. Por ejemplo, esto se llama sirve para medir diámetros exteriores y espesores, se llama micrómetro. Después tenemos que esto, nosotros, este elemento que se llama un calibre, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, nosotros esto lo utilizamos en el primer laboratorio que hacemos en la facultad, es medir cuáles son los diámetros, cuáles son las alturas y poder sacar, por ejemplo, el volumen de un cilindro. Pero desgraciadamente no podemos hacerlo. Y esto, fíjense que constan, ahí tienen bien clarito, tiene unas mordazas de medidas exteriores, que son estas, que estas me sirven para medir diámetros externos. Es decir, si yo quiero medir este diámetro, voy a colocar el calibre, así, lo fijo, ahí ven, se fija con esta reglita, y luego por una metodología de leer en esta regla grande, medimos la cantidad de milímetros, y acá las décimas de milímetros medimos. Hay ¿sí? ¿Por qué no podemos hacer eso? Y porque no podemos ir al laboratorio. Si ustedes tienen en su casa, nosotros no podemos pedirles que compren. Bueno, si tenés, yo te enseño cómo, un día yo te enseño cómo medir. No hay ningún problema. Mi papá tiene ese, me enseñó a leer cómo se usa. Claro, o sea, yo mido la lectura, bueno, seguimos, le defino y después les cuento cómo se lee. Entonces, esto es para medir diámetros externos. Esto es para medir diámetros internos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero medir el diámetro de este vaso, fíjense que esas mordacitas pueden llegar hasta ahí, ¿lo ven? Sí. ¿Ven? Entonces yo fijo, saco y mido en la lectura grande y hago una operación con la letra chiquitita. Después también puedo medir, fíjense, esta reglita, ¿ven finita? Esa yo la puedo colocar acá adentro, medir, bajar y medir, y después leer acá cuál es la altura. O sea que yo puedo utilizar para 3 tipos de medidas. Acá yo tengo, fíjense, que es lo que yo les mostré, tengo las mordazas para diámetros externos, las mordazas para diámetros internos y la regla esta finita, la sonda para medir profundidades. Después tienen, acá, fíjense que acá les dice bien, acá está la escala en centímetros y en milímetros. También acá en esta regla más chiquita, en la regla esta, tienen las divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada. Y entonces, ustedes, ¿cómo van a hacer para leer? Una lectura en el calibre se realiza de la siguiente manera. Lo primero que yo tengo que hacer cuando leo un calibre es fijarme, yo no sé si ustedes pueden alcanzar a ver, que acá hay un 0, ¿sí? No sé si lo ven. No, no se nota casi, profe. ¿Ahí? Igual se entiende. Bueno, No se nota, hay pero un se entiende, cerito, profe. hay un 0 en la regla fija y hay un 0 en la regla móvil, ¿sí? Eso me dice que el calibre está bien calibrado, es decir, que no tiene errores, ¿sí? Entonces, siempre tienen yo tengo que determinar la apreciación del instrumento que ya viene en el mismo calibre. ¿Qué es la apreciación del instrumento? Es la menor división de la regla grande
dividido la cantidad de divisiones que tiene la regla chiquita. Y eso me va a dar milímetros, una unidad de milímetros por división. Una vez que yo tengo ese valor, entonces voy a sacar cuál es la medida en la regla grande, después me voy a fijar esa medida que obtengo en la regla grande, y lógicamente la regla que se mueve, o nonius, esta, va a tener una coincidencia, es decir, que las rayitas verticales en algún punto van a coincidir, es decir, van a ser una sola recta vertical de la regla pequeña y de la regla grande. Entonces, de ahí yo tengo que contar qué cantidad de divisiones hay. Entonces pongo, vamos a dar un ejemplo, acá tengo 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. Y después yo tengo la apreciación de estos instrumentos es 0,02 milímetros por división. Entonces, ¿qué hago? Multiplico eso, y acá, por ejemplo, en la regla más chiquita, me coincide en el número 20. Entonces, yo voy a tener 30 milímetros más la apreciación, que va a ser 0,02, o sea, una centésima de milímetro por división, por 20. Ahí hago el producto, se simplifica división con división y me queda 20 por 0,2 y le sumo a los 3. Y esa es la forma en que se hacen las lecturas en un calibre. ¿Lo vieron claro? Sí, profe. ¿Lo entendieron bien? Sí. Bueno, Sí, y profe. nosotros entonces en el laboratorio lo que hacemos es darles el calibre y darles instrumentos. A algunos les toca un cilindro, a otros un volumen, y entonces ahí ustedes tienen que sacar cuál es el volumen. Ese es el objetivo, que ustedes aprendan a medir. Pero les insisto, nosotros ahora no les podemos exigir que ustedes se compren un calibre. El que lo tiene lo puede practicar. El que no, no importa. Ya algún momento vamos a volver y van a poder practicar. No hay problema. Si no, fíjense que acá les queda que pueden ver lo que yo les dije, cómo se hace la medición en esta página. Ustedes se fijan que es una página brasilera que te hace toda la metodología de la medición. Bueno, ¿entendido el calibre? Sí, profe. Ahora vamos a la parte que esto también es muy importante. ¿Qué son las unidades? Las unidades van a ser los patrones o patrones de las magnitudes fundamentales. O sea, si yo tengo la magnitud, que es longitud o temperatura o segundo, cada una de esas va a tener su unidad fundamental, su patrón. Por ejemplo, si yo tengo la magnitud, longitud, su patrón, ¿quién va a ser? El metro. Y esa va a ser la que yo voy a elegir para medir. Entonces las unidades son los patrones de las unidades fundamentales. Y esas unidades se juntan para dar un sistema. Un sistema es un conjunto, ya sea de unidades, de fuerza, que se unen para dar algo más grande. Entonces nosotros tenemos sistema de unidades, es un conjunto de unidades con sus múltiplos y submúltiplos, que representan las magnitudes físicas. Acuérdense cuando íbamos a la secundaria o a la primaria que teníamos los múltiplos, eran aquellos valores que eran mayores que el patrón. Por ejemplo, si volvemos a la longitud, las unidades mayores que el patrón, ¿cuál era? El decámetro, el hectómetro, el kilómetro. ¿Está?
Y los submúltiplos, o sea que son más chicos que la unidad, ¿cuáles van a ser? El decímetro, el centímetro, el milímetro. O sea, siempre está el valor más el patrón, es decir, va a ser la unidad, ya sea decámetro, decalitro, hectolitro, kilolitro, un sufijo antes de la unidad fundamental. ¿Está de acuerdo? Entonces yo voy a decir que los múltiplos del metro van a ser el decámetro. El decámetro, ¿qué es? Es 10 veces mayor que el metro. El hectómetro es 100 veces mayor que el metro. El kilómetro es 1000 veces mayor que el metro. Después, sus submúltiplos son aquellos que tienen menor valor que el metro. Decímetro es 10 veces menor que el metro, centímetro es 100 veces menor que el metro y milímetro es 1000 veces menor que el metro. ¿Estamos de acuerdo? Eso después es común para todas las magnitudes fundamentales, ¿sí? Salvo, lógicamente, el tiempo que ustedes ahora vamos a ver que tenemos unos factores de conversión que son importantes que más o menos los vayan bueno, entonces, nosotros vamos a tener, dijimos, sistemas de unidades. Recording stopped. Oh, va a dejar de grabar otra vez esto. Bueno. Tenemos las magnitudes fundamentales, como yo les dije, y las magnitudes derivadas. Ahí tenemos unas cantidades donde tenemos distintos sistemas. Recording in progress. No sé qué está queriendo decir esto. Tenemos... ¿Eh? Se está grabando otra vez. Ah, bueno. Deja y sale y entra y sale, mira. Entonces, internet, ¿no? sí, y vos sabés que yo tengo 300 de velocidad de internet, o sea que tengo una buena, no sé. Qué raro entonces. Sí, entonces, tenemos, fíjense, este cuadrito es muy importante que ustedes lo aprendan, sobre todo en la parte de mecánica que nosotros utilizamos estas con todas sus combinaciones. Acá fíjense, tengo magnitud. ¿Qué magnitud? Fundamental, vamos a tener la longitud, la masa y el tiempo. Sistemas de unidades. Los que nosotros vamos a ver en esta cursada, pero también vamos a utilizar los sistemas ingleses, va a ser el sistema internacional y el sistema CGS. Y el otro sistema, el sistema técnico. En el sistema internacional, o MKS que se llamaba antes, tenemos, ¿qué significa MKS? Significa que la unidad fundamental de la longitud, ¿cuál es? Es el metro. La unidad que es M. K de masa. Masa es kilogramo masa. Y S es de segundo. O sea, las unidades fundamentales en el sistema internacional es el metro en longitud, el kilogramo en masa y el tiempo en segundo. Y en el sistema de unidades, CGS, van a ser submúltiplos de esto. O sea que voy a tener la longitud, va a ser en centímetros, la masa va a ser en gramos y el tiempo va a ser en segundo. Ahora, si pasamos al sistema técnico, vamos a tener que la unidad fundamental en el sistema técnico de longitud es el metro. La unidad fundamental de la fuerza en el sistema técnico es el kilogramo fuerza, que ustedes lo pueden encontrar con una K, una G y una R, o con esto, con un vectorcito. ¿Por qué? Porque la fuerza es una magnitud vectorial, que ya vamos a ver por qué es vectorial. Si yo pongo así nomás
una K y una G, no estoy diciendo que es kilogramo fuerza, estoy diciendo que es kilogramo masa. O sea que le ponen la R o le ponen la flecha que indica que es un vector, porque si no está mal. Y después el tiempo en segundo. El tiempo siempre es en segundo. Entonces, después habíamos hablado que estas son las fundamentales. Si nosotros, por ejemplo, queremos obtener las magnitudes derivadas de fuerza, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Que ahí obtenemos que es el newton. ¿De dónde sale este newton? La masa va a estar dada en kilogramos y la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, va a ser masa kilogramo, aceleración va a ser metros sobre segundos al cuadrado. Y eso va a ser la unidad de newton, la unidad de fuerza. En el sistema CGS vamos a tener la DINA. ¿Por qué? Porque la masa va a estar dada en gramos y la aceleración va a estar dada en centímetros sobre segundos al cuadrado. Y eso me va a dar como unidad derivada de fuerza la DINA. En la masa, en el sistema técnico, vamos a tener una unidad derivada que es la unidad técnica de masa. ¿Por qué? Yo sé que la masa, de acá sale, la masa va a ser, si yo despejo masa acá, me quedaría fuerza sobre aceleración. Pero acá me quedaría el peso del cuerpo, que el peso del cuerpo es la cantidad de materia, es decir, que eso tiene que ver con la aceleración de la gravedad. El peso es una magnitud que depende del lugar donde es medido. Por ejemplo, en la Luna yo tengo un peso 6 veces menor que acá. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es 6 veces menor que en la Tierra. O sea, depende de la aceleración de la gravedad. Entonces, la unidad técnica de masa va a ser igual a ¿qué cosa? Al peso, que va a ser igual al kilogramo fuerza por segundo al cuadrado sobre kilogramo. O sea, si ustedes ponen acá la unidad de fuerza, acá tienen metros sobre segundo, entonces acá les va a quedar kilogramo fuerza por segundo al cuadrado, porque como queda como denominador, pasa al numerador, sobre metro, no es sobre kilogramo, yo me equivoqué ahí. ¿Está? ¿Hasta ahora algún problema? No, profe, ¿se entiende? Bueno, velocidad. En el sistema internacional que voy a tener va a ser la unidad de longitud sobre tiempo, que va a ser metros sobre segundo, la unidad de longitud sobre tiempo en el CGS va a ser centímetros sobre segundo, acá sigue siendo la misma en el técnico, y la aceleración también metros sobre segundos al cuadrado y centímetros sobre segundos al cuadrado. O sea que fíjense que lo fundamental es saber esta, y después saber cuál es la ecuación matemática de la magnitud derivada. ¿Está? Acá fíjense, esto es importante que ustedes lo tengan en claro para llevar adelante todo lo que sea reducción, equivalencia. Acá tenemos una serie de factores de conversión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una hora equivale a ¿cuánto? A 60 minutos y 3.600 segundos. Por ahí le podemos preguntar, bueno, en una semana, ¿cuántas horas hay? ¿Cuántos minutos hay? ¿Y cuántos segundos hay? O sea, tengo que hacer la regla de 3 simple por las horas que tiene un día, y nada más. Después, un minuto, ¿cuántos segundos? Un día tiene 24 horas, tantos minutos, tantos segundos. ¿Está? Estos son por lo que yo tengo que multiplicar. Después en un metro tengo 100 centímetros, 39,4 pulgadas y 3,28 pies.
¿Qué quiere decir eso? Acá abajo ya van a tener las equivalencias, por eso no les quiero. Después acá tienen todas las equivalencias. Después tengo en masa, tengo el kilogramo masa, el slum. Fíjense que nosotros acá les vamos colocando las unidades, pulgadas, millas, slum, que son todas medidas del sistema inglés, o sistema británico o anglosajón. Porque los libros que ustedes van a utilizar en ingeniería son muchos libros de bibliografía anglosajona. Por ejemplo, el Serway, ustedes pueden llegar a tener, Sears y Mackey, que también lo tienen cargado en UNE virtual. Todos esos ustedes pueden ver que por ahí no están en metro, que no están en kilogramos masa, que no están en las unidades de tiempo, no hay problema. ¿Ven? Acá tenemos todas las unidades que ustedes podemos llegar a hacer las reducciones. ¿Está? Profe, le pregunto. Sí. ¿En los ejercicios va a primar más la unidad que usamos normalmente? ¿O puede por ahí saltar la unidad inglesa también? Sí, van a saltar la unidad inglesa, ojo. O sea, esas las inglesas van a saltar. Por eso es conveniente que si ustedes, si quieren, las hacen en un papel o como quieran, son importantes tener estas equivalencias ya ir, por más que el día de mañana ustedes van a utilizar tablas, es decir, no van a estar todo el día haciendo las reglas de 3 simples, pero es importante de que ustedes ya vayan familiarizándose mucho con estas unidades, porque tienen que tener idea. Fíjense de que ustedes cuando van a comprar un caño, cuando van a comprar alguna cosa de construcción, por ahí se los dicen en pulgada, en pie y todo eso, y hay que saber, porque uno como ingeniero tiene que tener idea de lo que tiene que comprar, lo que tiene que saber. Eso es importante. Hasta ahora, ¿alguna duda, algo que quiera que volvamos atrás? Bueno, profe, gracias. Bueno, fíjense esto que hoy a mí me preguntaban si eran magnitudes escalares, vectoriales. Las magnitudes físicas, ¿cómo las podemos dividir? No es dividir o hacer una clasificación. Según el origen, pueden ser fundamentales y derivadas, como hoy habíamos visto. No hay ningún. Y según su naturaleza, pueden ser escalares y vectoriales. ¿Qué diferencia hay entre escalar y vectorial? O sea, ya vimos entre fundamentales y derivadas la diferencia que hay. Los escalares son aquellas magnitudes de que yo solamente con un número y una unidad patrón, es decir, 2 metros, 2 segundos, 4 kilómetros, 6 grados, esas son magnitudes escalares, que no necesito, yo ya me tengo idea, ya perfectamente entiendo lo que estoy diciendo. Sin embargo, las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que están representadas por un vector. Nosotros ya vamos a ver cuando veamos la parte de estática, y ustedes repasen un poquito de vectores. También vamos a hacer un repasito rápido de vectores, de operaciones vectoriales que deben haber visto en álgebra y análisis. Un vector tiene una cantidad de elementos, ¿se acuerdan ustedes? Es decir, dónde iniciaba, que era el punto de aplicación, hasta dónde se dirigía, que era su dirección, qué sentido, es decir, la dirección puede ser para el este, el oeste, arriba, abajo, arriba, abajo, después qué sentido, este, oeste, eso lo van diciendo. Un módulo, el módulo que es la cantidad, cuánto es su valor, es decir, si son 2 kilómetros, si son, por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque yo para saber la velocidad, la rapidez, tengo que decir, bueno, yo partí de resistencia, llegué al Paraguay,
¿por dónde fui? La dirección, ¿cuál fue? Mi dirección fue por una recta, por una ruta recta, después tuve curvas, ¿y qué sentido? Hacia el norte, hacia el sur. Entonces yo necesito todo eso como para entender esa magnitud velocidad. ¿Está? Entonces esa es la gran diferencia. La escalar, que queda perfectamente definida por un número y una unidad. La vectorial, tengo que dar elementos de ese vector. ¿Está? ¿Está clarito cuáles son las diferencias entre las magnitudes? Bueno. Sí, profe, se entiende. ¿Y acá qué le pasó? Nada. Entonces, acá fíjense, acá están bien clarito esto que yo les estuve diciendo. Magnitudes escalares, un reloj. Si yo quiero medir una cantidad en un laboratorio de química, si quiero pesar una cantidad de comida, de lo que sea. Fíjense, estas son todas magnitudes escalares. Y vectoriales, acá por ejemplo, ¿cuál es la dirección de este impulso que está dando esta persona? Yo tengo que saber hacia dónde, cómo, qué cantidad. Acá tengo el trabajo de una fuerza, para dónde va. ¿Cuál es la aceleración de esto? Es un elemento que tiene una aceleración constante. No, tiene aceleración cero. ¿Qué significa? La velocidad es constante, es decir, pero todo eso me lo va dando ¿quién? Los elementos de ese vector. O sea, bien clarito está acá cuáles son las magnitudes escalares y cuáles son las vectoriales. Profe, ¿podría volver un ratito a la página anterior? ¿A esta? Sí. ¿Esta? Sí, sí, ahí está, gracias. Cuando terminamos la clase le contesto los del chat. Listo. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Bueno. Bueno. Entonces, eso que yo les estuve contando lo tienen acá. Magnitud escalar queda determinada por un número y una unidad. Temperatura, por ejemplo, 10 grados centígrados. Longitud 50 kilómetros. Magnitud vectorial. Quedan determinadas por un número, una unidad, una dirección, un sentido, un punto de aplicación y se representa por un vector. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que tiene una fuerza, tiene 80 kilogramos es el módulo, su dirección es horizontal, el sentido es sentido oeste y el módulo o intensidad es 80 kilómetros. Es decir, que yo tengo que dar dirección, sentido. La dirección puede ser horizontal, vertical, inclinada, cualquiera de esas direcciones es. Y sentido puede ser arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al este o al oeste. Y el módulo de intensidad, cualquier número. ¿Está bien clarito qué es cada una de estas? Porque eso es importante que sepa. Nosotros vamos a trabajar con las dos, magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Ven? Ahí también tienen todos ejemplos, que es lo que yo les estuve diciendo. Bueno, ahora terminamos con toda la parte de magnitudes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esto en ingeniería es muy importante. Saber el error, pero no es un error que uno dice, cometí un error. No. Hay errores, como dice acá, en ciencias e ingeniería, el concepto de error se asocia a una incerteza. ¿Qué quiere decir? A una cosa que no es segura. Es decir, el error es algo que yo doy la medida, pero esa medida está afectada de un error.
Es importante el tener idea del porcentaje de error que yo cometo. Porque, por ejemplo, si yo en una ruta, en el trazado de una ruta y en la construcción yo cometo un error de 1 milímetro cuando la ruta es de 10 kilómetros, es ínfimo. Pero si yo, por ejemplo, cometo un error cuando estoy haciendo la fabricación de un elemento, de un automóvil, donde son mínimos los valores de, por ejemplo, son milésimas de milímetro, y yo cometo un error de décimas de milímetro, es grave. Entonces yo tengo que tener siempre idea de lo que estoy midiendo y hasta dónde yo puedo excederme en un error. No sé si lo ven claro eso. Entonces, Profe, o sea, sí. sobre esos errores, o sea, mi papá siempre me cuenta de un ingeniero que hizo un candelabro, creo, para un techo de un teatro en Buenos Aires y le erró 5 milímetros y por errarle 5 se ahorcó. Él solo se dio cuenta, pero él... Exactamente. Hay veces que son fatales los errores. Los cálculos de los errores uno no tiene en cuenta. Por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con respecto al edificio ese de Miami que se cayó. Ustedes saben que cualquier edificación que está al borde del mar está afectado de un fenómeno que se llama marecina. ¿Qué es eso? Es cómo afecta la sal y las aguas marinas a todas las construcciones. Fíjense de que en los hoteles de Brasil, de Miami, de todos esos lugares, todos los televisores, todas las construcciones, todo tienen que estar controlando permanentemente. El recubrimiento que tiene que tener un hierro en esa zona es de como mínimo 2,5 centímetros así de recubrimiento el hierro, porque si no lo come. Y hay que estar permanentemente controlando eso. Y bueno, y lo que sucedió en este edificio es que estaba afectado de corrosión. Cuando el hierro se afecta de corrosión, ¿qué pasa? Se hincha, después al hincharse se rompe. Entonces, eso fue lo que produjo todo este gran desastre. O sea que lo minimizaron, no calcularon, no vieron, no se fijaron cómo estaban las estructuras y pasó lo que pasó. Y eso es muy importante, es decir, que uno como ingeniero tiene que tener bien idea de lo que hace y de los riesgos que uno puede llegar a correr cuando hace esa construcción. Por eso. Es importante tener en cuenta qué errores uno puede dejar sin tener en cuenta y cuáles hay que prestar atención cuando uno hace esto. Entonces, según su carácter pueden clasificarse en ¿qué? En errores sistemáticos. Estos errores sistemáticos hay que evitarlos. Se debe a fallas del instrumento, es decir, controlar bien, por ejemplo, cuando yo hago la medida de una longitud, de que el 0 coincida exactamente con el 0, es decir, que no esté roto un pedacito. ¿Vieron cuando se nos rompen las reglas? Y entonces nosotros, como sabemos cuánto es, le medimos, bueno, le falta un pedacito del 0. Entonces yo empiezo con 1. No, ahí yo ya estoy cometiendo un error sistemático. Sí. O por ejemplo, un tornillo mal ajustado. Estoy cometiendo un error. Medir una masa sin verificar que la balanza, vieron que por ahí nos vamos y nos pesamos y vemos que el 0 de la balanza no coincide con el 0 del número. Entonces eso está desfasado. Entonces todos estos errores hay que controlar
antes de hacer la medición. Estos errores se llaman errores sistemáticos y esos errores tenemos que evitarlos. Es decir, cuando hacemos una medición, el instrumento con que midamos y el procedimiento que realicemos sea el correcto. Los otros errores, que son errores estadísticos o casuales, son errores que sí, por ahí nosotros no podemos evitarlos. Son errores que, por ejemplo, yo para poder dar una medida correcta, van a ver, yo necesito medir muchas veces. Y si, por ejemplo, nosotros estamos en un grupo, como ustedes van a hacer un grupo ahora para medir, uno mide, por ejemplo, 12,14, el otro mide 12,9, 12,09, el otro 12,13, y que depende de cómo yo me coloqué frente al instrumento y el elemento a medir, si yo cuando miré y después me di vuelta y saqué la vista de lo que estaba midiendo, esos errores son inevitables, no los podemos evitar. Entonces, pero influyen en nuestra medida final. Entonces, por eso cuando yo doy el resultado de una medición, va a estar compuesto. ¿Por qué? Por un promedio de lectura, por eso van a ver que ustedes tienen que hacer un promedio de lecturas, y un error cuadrático, que ahora yo les voy a mostrar cómo lo tienen que trabajar. Entonces, por eso, ahí cuando yo leo el error medio cuadrático, estoy incorporando este error estadístico, que es el que no se puede evitar. Y esto es lo que tiene significado físico y constituye la información intercambiable. Es decir, que yo digo, bueno, esta medida es de 12 milímetros más menos 0,01 milímetros. Es decir, que yo estoy diciendo que está afectada de un error que yo puedo haber medido de más o de menos. Cuando yo mido de más en una medición se dice que mido por exceso. Cuando mido de menos digo que mido por defecto. Son palabritas que ustedes tienen que ir incorporando a su vocabulario técnico, como ingenieros que van a hacer. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar? Estas son ecuaciones que ustedes tienen que más o menos ir masticándolas para saber cómo van a trabajar. Entonces, Profe, si disculpe. ¿Sí? ¿Podría volver un ratito a la hoja anterior? ¿Sí? Ahí estamos, gracias. ¿Está? Bueno. Entonces, tenemos expresiones matemáticas que nos van a servir justamente para sacar ese valor más probable o promedio y ese error medio cuadrático que afecta la lectura. Entonces, fíjense que yo acá tengo, ¿qué tengo? Una X con un vector, no es un vector, es una rayita. ¿A qué es igual? Si yo tengo una buena cantidad de lecturas y me piden cuál es el promedio o valor más probable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todas las lecturas que van a ser X1, X2, XX, XN. Por ejemplo, tengo 10 lecturas que se hicieron, o por ejemplo, como ustedes ahora van a tener grupos de 4, hicieron 4 lecturas y las dividieron por la cantidad de lecturas que hicieron. Entonces, si yo sumo estos valores, por eso este signo sumatoria de las lecturas dividido el número de mediciones, me va a dar el valor más probable, que es esta X con un signo arriba. ¿Está? Ese es el primer elemento que yo voy a realizar cuando hago la lectura de me están pidiendo la lectura de algo. Lo segundo que voy a hacer va a ser
cuánto estas medidas se acercan o se alejan del valor promedio o valor más probable. A eso se le llama delta y se llama desviación. ¿Esa desviación qué es? Yo tengo el valor más probable y le resto la lectura. Entonces, yo ahí voy a decir que ese valor más probable está más alejado o más cerca, esa desviación, perdón, está más alejado o más cerca del valor más probable. ¿Cuánto más o menos? Esa es la desviación de la lectura. Pero como voy a tener varias desviaciones, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que sumar todas esas desviaciones, porque fíjense, si yo acá tengo 4 lecturas, voy a tener que tener, ¿qué cosa? 4 desviaciones. Entonces, para saber cuál es el promedio de esas desviaciones, voy a tener que sumar esas desviaciones y dividirla por la cantidad de lecturas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Algún problema? No, bueno. te entiendo, profe. Que resulta que estas desviaciones pueden ser como son por exceso o por defecto, que cuando yo las sume a todas me den 0. Entonces, para evitar eso, vamos a obtener lo que se llama la varianza. ¿Y cómo? Es cada una de estas desviaciones las voy a elevar al cuadrado. O la sumatoria de todas esas desviaciones las voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a tener un valor más probable de las varianzas. ¿Está? Entonces, lo divido a eso por la cantidad de lectura y voy a tener la varianza. Una vez que tengo eso, entonces ya estoy en condiciones de seguir adelante. Y voy a obtener lo que se llama error medio cuadrático de las lecturas o desviación estándar. ¿A qué va a ser igual a eso? La varianza que yo obtuve acá, por eso acá está toda la formulita, dividido esto, o sea que la raíz cuadrada de la varianza es el error medio cuadrático de las lecturas o desviación estándar. ¿Y esto qué me expresa? ¿Cuál es la calidad de la lectura? ¿Estamos hasta ahí? Yo quiero saber si la varianza se hace siempre o solamente si cuando saco el promedio me da 0. Siempre, siempre. O sea, vas a ver, nosotros ahora en el práctico les vamos a enseñar una forma de sacar en función de la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una lectura. Entonces, sí o sí tengo que sacar la varianza por si me sale 0, y bueno, pero normalmente siempre yo tengo que sí o sí sacar la varianza para seguir el cálculo de las variables estadísticas. ¿Está? Ok. Bueno. Una vez que tengo el error estándar, voy a llegar al error del promedio o error medio cuadrático del promedio. ¿Qué significa esto? Esto es lo que a mí me va a dar qué calidad, cómo hice la medición, si la hice bien o la hice mal. Y va a ser, fíjense, esto es igual, que es el error medio cuadrático, va a ser igual a más menos el error estándar dividido más menos la cantidad de lecturas. La raíz cuadrada de la cantidad de lecturas. Entonces, lo que yo les decía inicialmente, que todo proceso de medición tiene que estar con el valor más probable más menos el error del promedio. O sea que yo sé que este valor que yo obtengo sí o sí va a estar afectado de este error. Por eso sí o sí necesito sacar la varianza, necesito sacar el estándar para poder llegar a saber cuál es el intervalo de incerteza que yo tengo en esa medición. ¿Está? Después voy a tener que sacar el error relativo. El error relativo va a ser igual al valor absoluto, por eso tiene estas dos barras, sobre el valor más probable.
Y eso multiplicado 100 me va a dar el error porcentual. Y aquí yo voy a poder evaluar cómo ha sido mi medida. Si este valor es igual o menor al 5%, es correcta mi medición. Si es igual, si es mayor al 5%, tengo que volver a realizar todas las mediciones porque cometí algún error grave al hacer las mediciones o al hacer los cálculos. ¿Está? ¿Entendido bien? O sea, esto lo vamos a hacer en problemitas el jueves y el lunes. ¿Está claro hasta ahí? Me perdí, Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa? Yo me perdí, profe, en la parte de arriba. O sea, no entendí muy ¿Acá? bien. ¿Acá? Sí, sí, Acá vos en lo anterior había sacado la raíz cuadrada de la varianza, que era la sumatoria de ¿qué? De las desviaciones elevado al cuadrado, ¿no es cierto? sí. Bueno, entonces, si yo quiero saber el error medio cuadrático, voy a hacer ese valor dividido la cantidad de lecturas, la raíz cuadrada. Yo les daba como ejemplo un valor de 0,02, ponele, dividido, si ustedes son 4 los integrantes, raíz cuadrada de 4. Ahí voy a obtener un número. Ese número va a tener la misma magnitud que va a tener el valor más probable. Es decir, si yo tengo que el valor más probable, por dar un número, es 12,13, mi error me da un valor de 0,02. Entonces, eso me está diciendo que ese 12,13 puede ser que esté bien, más 0,13 o menos 0,13. Que este más menos me está diciendo que yo puedo, mi magnitud medida, mi elemento medido, puede estar afectado con más 0,2 milímetros, que es el error medio cuadrático, o con menos 0,2 milímetros, que es el error medio cuadrático. ¿Más claro? Ahí sí entendí. Perfecto. Y después estos que son porcentajes que me llevan a conocer cuál es la calidad de la medición que yo hago. ¿Está? Son como verificaciones, Sí, ¿no es profe. cierto? ¿Eh? Son como verificaciones. Exacto, yo verifico, con esto yo verifico si todo lo que me di está bien. Es una verificación de cálculo. ¿Está? Bueno, vamos al Sí. último. Este que a ustedes les da mucho trabajo para leer la calculadora. Es muy sencillo. Ustedes hagan, ya vamos a hacer prácticas en el laboratorio, en el día de los prácticos. ¿Y qué es la notación científica? Hay veces que yo tengo números o muy grandes o muy chiquititos. Entonces por ahí no entran en la calculadora. Y necesito ¿de qué? Necesito de expresarlo en alguna manera más entendible. Entonces existe justamente la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es una forma de representar números aplicando un corrimiento de la coma decimal y utilizando potencias enteras de números de 10, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si yo tengo el número 10 elevado a la 0, es 1. El número 10 elevado a la primera equivale a 1. Fíjense que yo tengo un cerito, equivale al 10. Si yo tengo 10 al cuadrado, quiere decir que está 2, 0. Si tengo 10 al cubo, significa que tengo 1, 2, 3, 0. 10 a la cuarta tengo 1, 2, 3, 4, 0. 10 a la quinta serán 5, 0. 10 a la sexta será 1.000.000. Y así, es decir, es la notación científica. Entonces, ¿para qué nos sirve? Fíjense que ustedes tienen acá. Este número es inmenso.
es grande. Tengo 234.000. Por ahí es muy grande, yo lo puedo expresar en forma de notación científica. ¿Y qué quiere decir? Es 2,34 y ¿cuántos ceros tengo después? 5. Entonces es 2,34 por 100.000. Y yo en notación científica puedo poner 2,34 por 10 a la quinta. También yo puedo hacer estas mediciones, las puedo hacer con números menores. Entonces, también va la misma regla. Si yo tengo un número después del 0, va a ser a la menos 1. Tengo 2, menos 2, 3, va a ser a la menos 3. Y acá, fíjense, 3,72, la coma la coloco acá. Y va a ser por 5. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está? ¿Entienden esto? Tienen que practicar ustedes, hacerse ejemplitos y practicar para leer en la calculadora, que por ahí eso es lo que los pierde un poquito. Y tener la precaución de trabajar, por ejemplo, en física, siempre con degradientes. Nunca trabajen con gradientes o con grado porque les va a salir cualquier valor. Algo que no entiendan, con esto terminaríamos la clase de teoría de hoy. ¿Qué es de gradiente? Profe. Son funciones de la calculadora. Que vieron ustedes, quieren el 1, el 2, el 3, el 4, y ustedes, de acuerdo a la función que tiene, ustedes pueden utilizarlo. Bueno. ¿Estamos? ¿Algo que no hayan entendido? Profe, yo tengo una duda con respecto a los grupos que estaba hablando hoy. Sí. Usted dijo que nos iban a separar en 2 grupos, y de esos grupos en 4. Ajá, y de esos grupos nosotros nos tenemos que juntar para hacer lo de laboratorio. Lo que ustedes, que si justo les da alguna compañeros de la misma, porque otra forma no tenemos en dividir, porque si no se hacen unos líos bárbaros. Entonces, busquen compañeros amigos, ya les digo, no necesitan estar presencialmente, pueden unirse a través de videollamadas, que ustedes son más genios que nosotros para manejar la tecnología. Y hacerlo Claro. en una videollamada sin problema, se agrupan entre 4 y a través de una videollamada, y bueno, y si les toca justo hacer, que es el de tiempo de reacción de una persona, que necesitan 2 operadores, lo hacen con la mamá, el papá, el hermano, el novio, cualquiera que le tengan la cinta. Claro, pero mi pregunta iba más que si justo, o sea, no se pueden cambiar los grupos, o sea, hacer con otro. De otro práctica. No, ahí está, eso. No, o sea, los grupos que nosotros armamos tienen que ser los grupos que se respeten. ¿Cómo se unen entre ese grupo? Los subgrupos del grupo que nosotros mandamos lo hacen como ustedes quieren y nos van a decir, bueno, nosotros estamos así, nosotros estamos allá. ¿Para qué es eso? Para que ustedes puedan, van a presentar un informe por grupo. Y ese informe lo tienen que elaborar entre todos, entre los 4 o los 2 que sean. Y esa nota va a ir para los 2, 3 o 4 del grupo. ¿Está? Sí, profe, se entendió. Gracias. Perfecto. Profe, los chicos que estamos regulares no tenemos que hacer laboratorio. No, ustedes, no, los chicos que están ahora nomás, que son nuevos. Bueno, gracias. No hay de qué. Profe, dependiendo qué grupo nos toca, ¿tendríamos clases el jueves o el lunes? Exactamente. Sí. Vale, gracias. Acuérdense, ya vamos a dar día de clase de consulta, de que ustedes en el aula virtual tienen nuestros teléfonos. Cualquier duda, llaman, y después vamos a hacer un grupo de
de WhatsApp de cada grupito con el docente. Entonces, entre ustedes y el profesor se van comunicando. Recording stopped. Profe, disculpe, a mí no me quedó claro. Los grupos de laboratorio dependen de los grupos de práctica, así sería. Sí, exacto. Listo, ahí está. Gracias. Después nos pasa la clase que se grabó, profe. Eso queda en el link, en el Drive, sí, sí, ustedes ya van a ver en el aula, va a estar todo eso cargado, va a ser clases grabadas, sí, perfecto. Y el PDF Bueno, que profe. estaba mostrando también. Lo tienen en el aula ya colgado, ya eso Profe. está. ¿Sí? ¿Y el grupo de laboratorio lo puedo hacer con otro chico, digamos, de otro grupo? No, tiene que ser interno, perteneciente al grupo. Ah, ok. Profe, en el Drive de la UEN está el material teórico de 2019, ese podemos usar, ¿no? Sí, pero nosotros hay algunas cositas que estamos cambiando. Yo les diría que usen ese, usen el libro Serway y Sear, que está, acostúmbrense a usar libros, que es importante, y las diapositivas. Y las clases que ustedes ahí pueden ir agregando conceptos a las diapositivas, si quieren las pueden bajar, imprimir, ir agregando, y eso les va a servir muchísimo para ir aprendiendo. Bueno, gracias, profe. No, gracias a usted. Profe, ¿Sí? sí me falta la regularidad en análisis. Tengo que hacer, ¿no es cierto?, del laboratorio y todo eso, y al final si la logro regularizar ya me cuenta todo. Para lo que... septiembre, hasta el fin de septiembre. Ajá. Y si no se llegara a eso, ¿lo que hice en el laboratorio no contaría? ¿O cómo funciona? No, porque vos no quedás dentro de la lista. Si estás libre, no entrarías como para regularizar la materia. Ah, ok, gracias. Eso depende, o sea, nosotros después del turno de septiembre nos mandan una lista depurada con los alumnos de que están en condiciones de seguir. Hasta ahora están todos admitidos. Yo tengo 244 inscriptos, hasta ayer a la noche había eso. Todos están admitidos. Pero al lado me aparece pendiente. ¿Por qué pendiente? Porque depende de su condición a septiembre de álgebra y análisis. Profe, una consulta. En caso de que queremos libre, ¿podemos seguir asistiendo a las clases? Perfectamente, no hay ni un inconveniente. Y para eso tienen las clases que van a hacer en Classroom con los chicos del SAT, y yo voy cuando se necesita hacer alguna aclaración, alguna clase en especial, algo, voy a ir yo a dárselas. De 10, gracias. Bueno. ¿Algo más? Si no, ya se pueden desconectar. Hasta luego, profe. Ya, por hoy. Hasta luego, profe. Y bueno, ya estén atentos a las